Tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes quisiera que Dios le hiciera justicia? Te voy a enseñar un poco estas cosas, esta parte de la cual te estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes alguien les hizo algo que no te gustó? Y dentro de tu corazón tú desearías que algo le pase. O dentro de tu corazón tú quisieras que algo le sucediera porque aquella persona se portó mal, te trató mal. Y tú buscas justicia. A lo mejor quisieras que Dios hiciera justicia o tú mismo con tus propias manos hicieras justicia. Yo te voy a decir una cosa, hermano, hermana. Hay quienes caen de la gracia de Dios porque guardan rencor contra alguien. ¿Sí estás aquí? Hay quienes caen de la gracia de Dios porque se les hace fácil pecar, hacer cosas que van en contra de la voluntad de la santidad de Dios. Caen de la gracia. Y es triste. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios hiciera misericordia con ustedes? ¿Tampoco están dormidos o qué pasó? ¿Sí entienden lo que estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios hiciera misericordia con ustedes? Ni para pedir misericordia. ¡Qué bárbaro! ¿Sí me entiendes? Claro, todos queremos que Dios haga misericordia con nosotros. Porque por su misericordia estamos aquí. Sí estamos acá. Pero ya estando en el camino de Dios, tú siempre dices, Señor, ten misericordia. Siempre oramos así, ¿sí o no? Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y todavía le decimos, porque dice su palabra, tú eres más grande, dice que tu misericordia es más grande que los cielos. Y es verdad, la misericordia de Dios es grande. No porque mereces, porque merezca yo algo, tú llegas a Él y le pides misericordia y Él hace misericordia. Dice la palabra que Él se complace en hacer misericordia. Tú le pides perdón y Él te perdona. ¿Sí estás acá? Ahora, ¿por qué tú no quieres hacer misericordia con tu prójimo? Tú pides misericordia a Dios y tú quieres que Dios te trate con misericordia, pero tú muchas veces no quieres hacer misericordia. ¿Sí estamos aquí? Vamos a ir aclarando esto, para el que le vaya quedando alguna duda, vamos a ir aclarando esto conforme vamos pasando, caminando. Imagínate que tú le dices a Dios, Señor, hazme justicia. ¿Qué crees que pasaría si le pedimos a Dios que nos haga justicia? Que haga justicia con nosotros. ¿Sabes qué pasaría? ¿Sí sabe qué pasaría? Nos mataba. Porque si por justicia, por tus actos, por tu conducta, por lo que haces, ¿qué hubiera hecho Dios? Ya nos hubiera matado. ¿Sí estás aquí? Pero pedimos misericordia. Porque es mejor pedir misericordia. Ten misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces ofendemos. Porque los hombres tienden de repente a decir o hacer algo incorrecto. O hacer algo incorrecto. Entonces tienes que pedir misericordia. ¿Sí estás aquí? Entonces, la palabra de Dios dice que con la vara que tú midas, serás medido. Si tú no perdonas a alguien que te hizo algo malo,
Si tú no perdonas a alguien que te ofendió, que te hizo, que te machucó, que te ofendió, cualquier área, por grave que sea, fea, terrible que sea, ¿con qué vara te va a medir el Señor? Con la misma. Porque dice que los misericordiosos son bienaventurados, porque ellos recibirán, ¿qué dice? Misericordia. ¿Estamos entendiendo? ¿Quieres que te traten bien? Trata bien. No hagas a otro lo que a ti no quieras que te hagan. ¿Sí estás acá? Tienes que entender que tienes que cambiar. Si quieres seguir los pasos de tu Señor, tienes que cambiar. Porque con la vara que midas, serás medido. No tienes misericordia, tampoco tendrá Dios contigo misericordia. No quieres perdonar, tampoco Dios te va a perdonar. ¿Quieres que a aquel se le haga justicia? ¿Quieres mandarlo a la corte? ¿Quieres mandarlo a tal lado? ¿Quieres hacer esto, esto, otro? Cuando estés en esa situación te vas a acordar. Vas a querer que Dios tenga misericordia de ti, pero tú no tuviste misericordia de aquel o de aquella. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti consideras que el responder de esa manera es justo, no es correcto, que me grite, que me diga, que me regañe, que me diga tantas cosas. Entonces tú vas a hacer justicia. Piensas que estás bien. Hazlo. Pero con esa vara que mides también, serás medido, serás medida. ¿Sí entiendes cómo trabaja en el camino de Dios, la sabiduría de Dios? Por eso dice que Dios vuelve locos a los sabios de este siglo, de este mundo. No importa, decíamos ayer, que tu coeficiente sea más grande que el de Einstein, que el de Tesla y tantas esas personas que los tienen acá arriba. ¿Sí estás acá? Vamos a hablar en 4 áreas en el cual al hombre se le olvida hacer misericordia. Cuando le hacen, dice, no, es que me hizo, yo voy a hacer. Ahí me hace y me la paga. Se siente muy machito. O la mujer a veces parece María Machetes, la mujer también. ¿Sí me entiendes? Muy bravita. No. Tú eres hijo, eres hija de Dios. Tú no tienes por qué reaccionar más como antes reaccionabas. Supuestamente dice, ¿qué no dice la palabra? Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué sigues trayendo el hombre viejo tuyo? Mal comportamiento, reaccionar en la carne. Es que quisiera agarrarla, quisiera golpearla. Yo sé que así dicen hermanas, hermanos. Hermanas, no estoy ahora hermanos, imagínate. Cualquier cosita. Ya no quiere saludar, ya no quiere. No, ¿yo por qué le voy a hablar? Yo no le hice, ella fue el que me hizo. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Cuando estés en la situación difícil, pedirás misericordia. Pedirás misericordia y no habrá misericordia para ti. Porque tú no tuviste misericordia. No te olvides. No te olvides de aquel que se le perdonaron 10,000 talentos. ¿Sí estás aquí? Iban a vender a su esposa, a sus hijos. Y a él tenerlo en la cárcel. Pero pidió misericordia y se le concedió misericordia. Cuando sale de la cárcel, dice que se encuentra uno que le debía 100 denarios. Muy poquito. A él se le perdonaron 10,000 talentos. Es una cantidad grandísima.
Se le perdonaron tantos pecados a ese hermano, a esa hermana, y cuando sale aquel que los vendió, quiere decir, ahora sí, me las voy a cobrar contigo. Le dice, págame los 100 denarios. Los ángeles que están acá están viéndolo todo. Y van y le refieren al Padre. Van y le dicen, mira, aquel que tú le perdonaste cuando salió, no tuvo misericordia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice? Felicítelo. No. Todo lo que se le había perdonado se le vino para atrás. ¿Por qué no perdonaste a tu consiervo si yo te perdoné a ti? Hermano, hermana, en resumen, tú tienes que entender que no puedes caminar como sea ya. Tu actitud debe de ser diferente. No debe de ser como alguien que no conoce de Dios. Si te hacen algo, no te olvides de cuánto te perdonó Dios a ti. No te olvides cuánto Dios te perdonó. Era muchísimo lo que hicimos. Pero no seas piedra en el zapato también. ¿Qué quiero decir con esto? No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Piénsalo bien, porque ese es el amor al prójimo. Si estás acá, un cristiano verdadero, un cristiano que en verdad quiere aplicar la verdad, la palabra de Dios en el corazón, en su corazón, tiene que entender que estas son las reglas, estas son las enseñanzas de su maestro, de nuestro Señor Jesús. Si estás aquí, abre tu Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11. Dijimos que vamos a hablar de cuatro formas, cuatro maneras en las cuales se explica acerca de la misericordia. Aquí hay Biblia, si alguien quiere Biblia. ¿Quiere Biblia? ¿Tiene? Gloria a Dios, al Señor. Dios es bueno, hermanos. Siempre acuérdate de esto, que con la vara que midas seremos medidos. Siempre va a haber situaciones en las que te encuentras que te hicieron algo y puedes hacer justicia. Sí la puedes hacer. Porque la Biblia nos habla que nosotros debemos de aprender a hacer misericordia, juicio y justicia. Sí. Pero también tienes que entender que la misericordia dice que es superior, es mayor. ¿Sí me entiendes? La misericordia. La misericordia nos va a identificar como verdaderos cristianos. Si estás acá. Y es de aprender en qué momento la vamos a aplicar. Hay gente, hay personas que se le va a tener que hablar de una manera dura. Pero ya son casos extremos. Son más raros esos casos. ¿Sí me entiendes? Lucas capítulo 15, versículo 11, ¿lo tienes? Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dio a su padre, gloria a Dios, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? ¿Qué dice? ¿Desperdició qué? Toda la herencia, todos los bienes, todo lo que le dio su padre. Si estás acá, todos sus bienes, viviendo como vivía, perdidamente, no le importaba. Yo quiero que entiendas algo, hermano, hermana. ¿De qué está hablando?
Este padre representa al Señor. Y esos dos hijos representan también a dos clases de cristianos. Si estás acá, quiero que entiendas esto. Ok, 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le comenzó a faltar? Todo, qué comida, todo, ¿verdad? Ya se había acabado lo que la herencia. Dice el 15: y fue y se arrimó a una de las ciudades, de los ciudadanos, perdón, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él deseaba comer lo que a los puercos, a los cerdos, a los marranos le echaban, pero nadie le ofrecía. Tenía hambre. Fíjate bien. Así es un cristiano que se aparta de Dios. Así es un cristiano malagradecido con Dios, se aparta. Y allá tiene necesidades, pasa por situaciones difíciles. Porque fuera de Cristo, fuera de Dios, no viene nada bueno. ¿Qué vida es aquel que anda perdido en el alcohol? ¿Qué vida es aquel que anda perdido en las drogas? ¿Qué vida es el que anda en cualquier camino de perdición? ¿Qué vida es sin Dios? No hay vida. Es una falsedad. Mira el 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empezó a recapacitar: cuando yo estaba allá no tenía necesidad. Los jornaleros de mi padre no tienen necesidad de nada. Los trabajadores de mi papá no tienen nada de necesidad. Y lo dice el 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Iba pensando lo que le iba a decir a su padre. Este hombre entendió que allá no le iba nada bien. Y esto es algo de sabios. Cometió un error, una falta. Así hay cristianos que se apartan, pero hay quienes no quieren volver. Pero cuando un cristiano se arrepiente, cuando un cristiano reconoce, mira, es un ejemplo. ¿Qué pensó que le iba a decir a su padre? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué leímos? Mira el 18 una vez más. Esto es lo que pensaba decirle: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que tiene que hacer alguien que se apartó de Dios. Venir a arrepentirse, arrepentido. Pedirle a Dios misericordia. Pero vamos a seguir leyendo, mira. El 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Mira, el padre lo vio de lejos. Fue a su padre y el padre lo vio de lejos. Mira qué preciosa escena. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía que lo había regado, él sabía que había hecho lo malo. Él sabía que había defraudado a su padre. Él sabía que había malgastado todo aquello que se le había dado. ¿Qué es lo que se le da a un cristiano cuando viene a los pies de Jesús? ¿Perdón? Salvación, dice mi hermano. Dice que cuando nosotros venimos y nos bautizamos, cuando nosotros reconocemos a Jesús, recibimos las arras del Espíritu Santo. Si estás acá,
Cuando vas y andas por allá, todo eso se va. Empieza a sentirse vacío el hombre, vacío sin esperanza, porque el Espíritu Santo se apartó de él. Porque lo que le había dado su padre, todas aquellas cosas que le había dado, hermano, hay quienes hasta el conocimiento se le borra. Solamente les queda un leve conocimiento. Yo sé lo que estoy hablando. ¿En cuál me quedé? Una vez más el 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, mira lo que hizo el padre, hermano, hermana, para que entienda la misericordia tan grande que tiene Dios para con sus hijos, para con el hombre. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos, ¿qué dice? A Dios le agrada, Él hace fiesta cuando un hijo que se perdió se arrepiente y viene a los pies de Él. He recibido misericordia, dice el 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mira el 25. Esto es lo que pasa también en iglesias. Fíjate bien, ¿eh? Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era eso. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Qué pasa, hermano, hermana, cuando un hermano se descarrió o un hermano de repente se desconectó y vuelve, pero vuelve con ganas a los pies del Señor? Vuelve. Y de repente el Señor lo empieza a usar. Hay hermanos que dicen, ¿por qué es que él tiene que subir? ¿Por qué es que él tiene que? Y empieza a poner peros. Si él andaba mal. Él andaba mal y ¿por qué ahora le dan privilegios? ¿Sí estás acá? Entonces, fíjate lo que le pasa para que no nos pase y no nos vaya a pasar. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué sienten, hermanos, cuando alguien viene de andar mal y que lo trae el Señor a los pies de él? Cuando viene arrepentido. Suele suceder que hay hermanos que empiezan a sentir que se le trate de la misma manera. Quisieran que se les tratara mal porque anduvo haciendo lo malo. Pero no debe de ser así. El Padre dice que fue movido a misericordia. Tú y yo tenemos que ser movidos ¿a qué? A misericordia. ¿Sí estás acá? Si anduvo, no te importa, no te preocupes, no te importe eso. Mira que muerto estaba y ahora vive. Mira que perdido estaba y ha sido hallado. Gózate con tu hermano, gózate delante de Dios, porque aquel hermano que andaba en malos pasos vino a los pies arrepentido.
Y una cosa yo sé, hermano, hermana, que al que más se le perdona, más ama. Si estás acá, mira lo que sigue diciendo. Él entonces le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque era tu hermano, era muerto. Porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Quiero que entiendas, hermano, hermana, porque hoy hay conductas. Hay conductas de hermanos que tienen supuestamente conocimiento de la palabra del Señor. Y la conducta normalmente de muchos es como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían estos fariseos, hermano, hermana? Mira, abre tu Biblia en San Mateo, capítulo 9, por favor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Yo quiero que entiendas esto, porque casi siempre los que juzgan más son los que ya tienen conocimiento de la palabra, son los que son más criticones, son los que más quieren hacer justicia. Capítulo 9, versículo 9 en adelante. ¿Lo tienes? Estamos hablando de la misericordia, hermano, hermana. Si tú aprendes a hacer misericordia, tú recibirás esa misericordia. Mira, dice el 9. Pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, mira, publicanos y pecadores, todos estos eran reconocidos como pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjate bien, 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. El 13 dice: id pues, ¿y qué dice? Aprended, ¿qué dice? Lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué, hermanos? Al arrepentimiento. Él se goza cuando un hombre, cuando una mujer se arrepiente. Cuando un hombre, mira, regrésate donde estábamos en Lucas, por favor. Capítulo 15. Ahí mismo habla de la oveja perdida, pero vamos a leerlo más. Vamos a leerlo desde el 1, el 15, ¿está bien? Dice así, dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Yo quiero que pongas atención. Todo hermano, hermana, que sabe que alguien anda mal, en malos pasos, ¿sí me entiende? Y no lo recibe, porque ¿a quién se parece? A los fariseos. Y los fariseos eran reconocidos por hipócritas, porque no es a eso lo que vino el Señor, sino que practiquemos la misericordia. Mira, dice así en el 3. Entonces él le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99
en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Les hace una pregunta. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7, mira el 7 lo que dice. Os digo que así habrá, ¿qué dice, hermanos? Ayúdame. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. A ver, dime, ¿qué más? Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por quién se goza más el Señor en el cielo? Por el pecador que se arrepiente. Por eso es importante arrepentirse. Es importante venir a los pies del Señor, porque Él no es como los hombres. Él quiere perdonarte, Él quiere rescatarte, Él quiere darte una oportunidad. Pero te tienes que arrepentir. La clave está en que tú vengas y reconozcas tu necesidad y dejes de practicar y pidas ayuda al Señor. Arrepentido, así como el hijo pródigo. Y sigue diciendo, mira, en el 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Una vez más el 10, ayúdame. Lee conmigo el 10. Bueno, lo voy a leer. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si estás aquí, necesitamos nosotros entender esto, hermano, hermana. Fíjate en aquel, cómo eran los fariseos, porque Jesús se arrimaba con los pecadores, con los publicanos y pecadores. ¿Cómo tú vas a hablarle a aquellos que tienen necesidad? ¿Cómo tú vas a acercarte a aquellos que andan mal, haciendo el mal? Si nosotros decimos no, porque anda mal, ese no. Entonces, ¿a quién nos comparamos? A esa gente hipócrita, a los publicanos. Si estás aquí, perdona, no a los fariseos. ¿Sí me entiendes? Porque el fariseo es conocedor de la ley, conocedor de la palabra. Jesús vino para salvar a los que andan mal, a los que tienen necesidad, no a los sanos. Si estás aquí, el acercarte tú a aquellos, hermano, hermana, hablarles del evangelio, aquellos que necesitan. Es para eso que nos llamó el Señor. Es para que tú les des las buenas nuevas, para que tú les hables, para que si alguno, quizás el Señor tenga misericordia y se arrepienta y deje de practicar el mal. Abre tu Biblia aquí en San Lucas capítulo 10. Como quiero acortarlo, hermano, tú lo lees allá, tú ya sabes del buen samaritano. Es más, lo vamos a leer rapidito, del 25 en adelante. 10:25, Lucas. ¿Lo tienes? Gloria a tu nombre, Señor. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Lo estaba probando Jesús, quería ver a ver qué le decía Jesús. Acuérdate que los fariseos, gloria a Dios, un intérprete de la ley, tiene conocimiento de la ley, ¿verdad? Dice, él le dijo, está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y le dice en el 27, aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido. ¿Qué le dijo, hermano? Haz esto y vivirás. Quiere decir que esto nos tenemos que aprender a hacer, pero agrega algo más, dice, le pone un ejemplo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No sabía quién era su prójimo. Y si no lo sabes, hoy tú lo vas a saber. Dice el 29, perdón, el 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. O sea, lo golpearon. Aconteció que descendió un sacerdote. Mira, acuérdate, un sacerdote es alguien que conoce del Señor, de Dios. Alguien que conoce la ley. Dice, por aquel camino, y viéndole, pasó, ¿qué dice? No fue a ayudarle, pasó de largo. No le importó que estaba ahí ese hombre tirado, golpeado. Asimismo, un levita también eran los que atendían y los que cantaban las alabanzas del Señor. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó también de largo. Nota esto, hermano, con mucha atención, que él está hablando de gente que tenía conocimiento y que estas cosas suceden hoy en día. Que nosotros debemos de evitar parecernos a los conocedores de la ley, a los fariseos y a los saduceos. Debemos de evitar de ser religiosos que según sabemos mucha palabra, pero no la aplicamos, no la ponemos en práctica. Debemos de evitar eso porque al hablar la palabra es para que tú y yo la pongamos por obra. Si estás acá, en práctica. Y agrega en el 33, pero un samaritano, gloria a Dios, sí vamos bien, el 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido, ¿qué dice también otra vez? A misericordia. ¿Qué está diciendo? Miramos un ejemplo acá de aquel que pecó contra su padre, se fue. Miramos que de aquellos otros que Jesús se juntaba con pecadores. Fíjate bien, tenían un problema muy serio, muy fuerte. Tenían una ceguera muy fuerte. Estos hombres no sabían qué era misericordia. Querían aplicar la ley, la palabra así, sin misericordia. ¿Sí estás acá? Y eso no sirve. Eso no sirve, hermanos. Porque si tú te fijas, estos que conocían, tanto el sacerdote como el levita, pasaron de largo. Pero este hombre que no era considerado nada de eso, mira lo que hizo. En el 34 una vez más dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjate bien que lo movió a él, la misericordia. Eso es lo que te debe de mover a ti cuando alguien esté por allá tirado, golpeado, cuando tenga necesidad. Mira, 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. O sea, en el lugar donde fue llevó al que habían golpeado. Y le dijo, cuidádmele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira bien, hermano, hermana. Si tú analizas, está enfocando esto, que tú mires a Jesús. Porque esto es lo que Jesús hizo, esto es lo que Jesús quiere que hagamos. Cuando dice, le dio 2 denarios y se fue, dice, y cuando regrese,
Si algo te salga debiendo, ¿qué dice? Yo te lo pagaré. Cuando tú haces un bien a alguien, hermano, y no tiene cómo pagarte, porque no vas a hacer algo para que te recibir algo a cambio, para que no tengas esa esperanza, hazlo con gusto. Entonces, ¿quién te va a pagar por ese bien que tú hiciste? Es Jesús. Cuando Él venga y tú seas levantado, tú recibirás tu recompensa. Si estás aquí, tú serás recompensado. Por eso, lo que tú siembras, cuando tú haces el bien, hermano, hermana, cuando hemos leído, y las obras seguirán contigo. Esas se presentarán delante de ti, dirán, tú hiciste esto bueno, tú hiciste esto malo, y esa será nuestra paga. Si estás aquí, agrega, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Vete y haz lo mismo. Son cosas que un cristiano debe de aprender. Dijimos que eran 4, hermanos. Ya, yo creo que ya es tardecito, pero mira, gloria a Dios. En el capítulo 12 de San Mateo, por último, rapidito, porque aquí nos podemos amanecer hablando. Gracias, Señor Jesús. Aquí hay otra clase de hermanos que juzgan, como juzgaron a Jesús y a sus discípulos. En el capítulo 12, rapidito, 12:1. Ya casi nos vamos, hermano, hermana. Así es que ponte contento. ¿Estás aquí? Dice en el 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos, otra vez eran los fariseos, los que conocían la palabra supuestamente. Ese es un problema con los que conocen a veces la palabra, que a veces quieren así aplicarla, ir así, así, así y así. No te olvides que con la vara que midas, has medido. Es que me hizo, sí, pero aprende a comprender y a tener misericordia. Si estás acá, porque si quieres justicia, así, está bien, Dios te va a dejar, pero también así te va a tratar. Si estás aquí. Y dice en el 2, viniendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición? O sea, panes que no podía comer más que el sacerdote, hermano. Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a quienes. A los sacerdotes le hice una pregunta. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y le vuelve a decir en el 7. Y si ¿qué dice? Ayúdame. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, ¿qué dice? No condenarías a los inocentes. Si estás acá, porque el Hijo del Hombre es Señor de día de reposo. Hermano, hermana, analicemos nuestro comportamiento. A veces, ¿cómo te portas? ¿Quieres ser justo, así, justo? Ves a tu hermano que está cometiendo errores y estás así como quieres. O alguien estás aplicando la justicia. No te olvides que con esa vara se te va a medir. Háblale con misericordia. Pídele que se arrepienta, que deje de hacer lo que a Dios no le agrada. Y dice en el libro de Santiago que
que si haces volver a un pecador, dices, has ganado un alma. ¿Y cubierto qué? Multitud de pecados. Muchas cosas has reclamado. Muchas cosas has reclamado. Mira, hermano, hermana. Y probablemente sin haberlo entendido. Pero incorrectamente. No es de la manera que Dios nos pide. Tal vez tú crees que tienes la razón porque te hicieron. Sí. Pero hay situaciones que tú tienes que aprender a callar, aunque tú tengas la razón. Eso transformará ese ambiente. Eso transformará el corazón de otra persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando la persona esté calmada, cuando la persona no entienda, cuando empiece a recapacitar, cuando esté en paz, reconocerá que hizo mal. Y tú habrás honrado al Señor porque soportaste. No estoy diciendo que no tenía la razón, tenía la razón. No estabas mal tú. El otro es el que estaba mal. Pero tú tienes que aprender a callar para glorificar a Dios y no dejar que el diablo gane ventaja. Si estás acá, hay situaciones en las cuales te has adelantado creyendo que estás bien. Por eso cuando tú has escuchado el consejo, cuando me has hablado y te digo, no conteste, no diga nada. Deje las cosas así. Dios lo sabe todo. Él es el que te hace justicia. Pero si tú empiezas a hacer, a decir, a guardar rencor, y aunque tú digas que no, pero dentro de ti tú sientes algo, Dios lo sabe. No te olvides que con la vara que midas, seremos medidos. Por eso tenemos que aprender qué es misericordia. Quiero, como dijo el Señor, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que aprendamos a hacer ¿qué? Misericordia. Cuida bien cuando tú quieras pedir a alguien que te hizo, ojalá y le pase, ojalá y que Dios lo castigue, ojalá y que Dios esto. Ten cuidado, no hables así. No hables así. Compadécete de aquel que está ciego, que no entiende o que está haciendo el mal. Si estás acá, ustedes han escuchado algo que a mí me pasó hace unos días. Sé que una persona que, no quiero rebundar mucho, pero saben, que su conducta fue diferente. Su forma de cobrarme a mí fue injustamente. La pregunta que me debo de hacer y tú te debes de hacer, o tal vez, ¿qué siento yo? Primero, ¿qué es injusto? Que no está bien lo que está haciendo ese hombre. ¿Y qué es lo que siento? Misericordia, lástima. Porque puedo ver el corazón de él, es de este hombre que está entenebrecido. Puedo ver que está en una situación triste, aunque aparente felicidad. Un hombre chueco, una mujer chueca, una mujer que no hace rectamente, hermano, está en prisión. Está su corazón encarcelado, entenebrecido, aunque esté libre. ¿Sabes qué te hace libre? Cuando tú aprendes a obedecer lo que dice el Señor. ¿Sí me entiendes? La palabra nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado, de sentir rencor, libre de sentir cosas en contra de tu hermano, de tu hermana, de tu prójimo, de quien sea, donde tú trabajes, de quien sea tu prójimo, es cualquier otro que esté a tu lado. Nunca sientas cosas en contra de él o de ella. No quiere decir que vas a aceptar el mal, el pecado, no. Porque el padre no aceptó el pecado de su hijo que se fue a malgastarlo. No estaba de acuerdo, pero tampoco lo detuvo. Porque Dios nos dio libertad de escoger. Pero cuando viene arrepentido, cuando venga alguien arrepentido, perdónale. Es más, tú debes de perdonar desde antes. Más bien, gózate cuando viene arrepentido, cuando ves que hay un cambio en su vida. ¿Sí estás acá? Pero no solamente ciertas personas
y en ciertas situaciones se puede hacer justicia. Si estás acá, practica la misericordia. Dale una repasada a estos capítulos, a estos versículos. Y yo sé, hermano, hermana, que el Espíritu Santo te va a ayudar. Hazlo de todo corazón, porque quieres mejorar. Algunos me han dejado de hablar porque les doy el consejo que no quieren escuchar. Porque yo no te voy a dar un consejo fuera de la palabra de Dios. Si yo te digo que tienes que hacer misericordia, eso es lo que tienes que hacer. No te puedo decir, ódialo, déjalo, pégale, aborrécelo. No te puedo decir eso, porque va en contra de mi corazón y va en contra de Dios. ¿Sí entiendes? Porque cuando la palabra de Dios está en tu corazón, tú no la puedes cambiar. Cuando tú quieres ser recto, tú quieres ser derecho, cuando tú quieres ser justo, misericordioso, no la puedes cambiar. Por eso yo no te puedo dar un consejo diferente. Tal vez no entiendas algo, pregúntamelo. Y con la ayuda del Señor, platicando, vamos a entrar a profundidad de lo que tú no entiendes. Para edificación, para que tú seas edificado, para que tú crezcas, para que tú recibas los beneficios que Dios promete. Todo aquel que aprende a ser misericordia. No te olvides que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Lo que tú siembres, vas a cosechar. No hagas a otro, no hagas a otra lo que no quieres que a ti te hagan. ¿Sí estás aquí? Ok, yo te voy a dejar con esto, hermano, hermana. No te olvides de esto. Dios nos llamó para ser diferentes. Y me da gusto, varón, me da gusto que estés acá. Me da gusto que estés con tu señora. Yo sé que tu mamá está contenta. El hermano del Señor. Con esto yo los voy a dejar, que el Señor me los bendiga.